Yo estoy muy contenta de estar acá con vos. Bueno, gracias. Bueno, ¿sobre qué? Ya te dije, lo leí el libro. Sí. Te lo dije el otro día. Sí. ¿Querés que hagamos como un resumen? No, quiero que me definas en 3 ítems. Sí. ¿Qué es Maten a Duarte? Maten a Duarte es una investigación que vengo haciendo desde 2014, 6 años. Es la historia secreta de la muerte del hermano de Evita y secretario privado de Perón. El hermano de Evita y secretario privado de Perón apareció muerto de un disparo en la cabeza el 9 de abril de 1953 en su departamento de Recoleta. Desde ese momento en adelante, las dudas en la sociedad, incluso en las investigaciones judiciales, fueron si se suicidó, si se pegó un tiro él en la cabeza o lo mandaron a matar y si Perón tuvo algo que ver o los funcionarios del gobierno de Perón. Desde ese momento se dividió y quedó siempre picando en la historia la duda de qué había pasado con él y fue un personaje además borrado de la historia. No lo estudiamos ni en la secundaria, ni en la facultad, ni en ningún lado. Fue borrado porque fue un personaje muy incómodo para el peronismo. El tema es que Juan Duarte, secretario privado de Perón y hermano de Evita, que fue borrado de nuestra historia, aparece de un disparo muerto en la cabeza unos días después de que lo empezaran a investigar por corrupción por orden de Perón. A ver, pon un puntito ahí, Cata. Me encanta escucharte. Pon un puntito ahí. Sí. Esta semana el presidente de la Nación tuvo una frase muy importante vinculado con esto. Hizo una suerte de analogía con Nisman. Te estoy spoileando un poco el final del libro, ¿no? Sí, pero... Sí, valga la redundancia. Sí, no voy a contar el final, lo tiene que comprar para saber si fue... ¿Qué pasó? Pero sí ¿Por qué se Alberto llama... dice eso? ¿Cómo? ¿Por qué Alberto dice eso? Es fuerte lo que dijo el presidente de la Nación. Porque obviamente en el título yo parto de la hipótesis de que no fue un suicidio. Lo que no les voy a contar es quién fue el asesino, quién mató a Juan Duarte, pero tiene muchas similitudes con el caso de Nisman. Pensalo. A ver, Juan Duarte era un personaje que era muy cercano al poder, a Perón, era su secretario privado, una persona que tenía mucho poder durante los primeros años del gobierno de Perón, hasta abril de 1953 tenía mucho poder. El fiscal Nisman tuvo mucho poder y era muy cercano al kirchnerismo. Sí, claro. Ambos personajes llega a un quiebre. En el de Juan Duarte es en abril de 1953. Evita ya no vivía para proteger a su hermano y el gobierno de Perón atravesaba una crisis económica. Nisman, quiebre, empieza a investigar a la expresidenta y vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. O sea, son personajes que estuvieron cerca del poder y que en un momento se corta. Los dos personajes, uno, Juan Duarte tenía que ir a declarar el día después de que aparece muerto, esa mañana, la mañana que aparece muerto, tenía que ir a declarar por una investigación ordenada por Perón por corrupción. Nisman tenía que ir a declarar al Congreso para dar explicaciones de por qué la acusaba a Cristina. Los dos aparecen de un disparo en la cabeza y desde el primer momento de la escena del crimen llegan primero la policía y funcionarios que la justicia. Y además la escena del crimen ya queda sospechada desde el principio y más allá de lo que diga la justicia, que eso es lo más grave, la palabra judicial siempre sospechada en los casos que rozan al poder, queda la duda si fue un suicidio o un homicidio. Tengo una diferencia que quiero que profundices un poco. Uno dejó carta y el otro no. O uno seguro no dejó carta, el otro medio que no sabemos. Nisman no dejó carta. No hay carta de Nisman. En el expediente judicial de Nisman no consta que haya dejado carta. Juan Duarte, hay una carta, una supuesta carta que le deja Juan Duarte dedicada a Perón, a su cuñado. Es una oda a Perón, ¿no? Es una oda a Perón. El tema que con esa carta es que queda bajo sospecha porque esa carta se la deja... se la agarra al juez que llega a la escena del crimen y se la da en mano a Perón. No ordena pericias caligráficas, nada. O sea que el original nunca formó parte del expediente. Lo que queda en el expediente es una fotocopia de la supuesta carta. O sea que no sabemos si la escribió Juan Duarte y en el caso de que la escribió él, si no la escribió con alguien apuntándolo, obligándolo. No lo sabemos porque básicamente esa prueba original no fue preservada. ¿Por qué el peronismo borró al hermano de Evita de la historia? El peronismo, yo creo que, mira, el libro tiene una riqueza que es que encontré el expediente. El expediente estaba olvidado en la caja fuerte del último juez que investigó el caso. Estuvo más de 50 años escondido, olvidado por la historia. Eso ya te muestra que hay mucha oscuridad alrededor del tema. El peronismo no quería hablar. Mirá todo el tiempo que pasó. Te estoy hablando del 9 de abril de 1953 y en el libro no me quisieron hablar en on. Me hablan en off y me costó
más hablar con el peronismo que encontrar el expediente. Es un tema incómodo porque claramente, más allá de que no les voy a contar qué es lo que pasó, sí queda sospechado el entorno de Perón en la muerte. A ver, en de Juan 30 Duarte. segundos hago una analogía que puede ser absolutamente desafortunada. Otra persona incómoda en el peronismo es López Rega. ¿Se puede hacer una suerte de sinonimia entre una cosa y la otra? No tiene nada que ver. No, yo creo que cada caso es cada caso. Lo que sí podemos ver, por ejemplo, en el caso de Juan Duarte y la incomodidad que le genera al peronismo, el personaje, y sobre todo la muerte y la versión oficial del peronismo, que fue siempre Juancito se mató, el propio Perón dijo eso, se mató porque estaba deprimido, porque tenía sífilis y después se comprobó que esa sífilis no le afectaba su vida y que no estaba activa al momento de su muerte. O sea, hay muchas contradicciones de Perón y eso al peronismo lo incomodó siempre, además por la supuesta corrupción de Juan Duarte. Era un personaje que actuaba no a espaldas de Perón, sino con el aval de Perón y estaba siendo investigado por corrupción. Entonces, claramente al peronismo le incomodó. Y la otra cosa que vemos, ¿cómo? Sabía mucho, ¿no? Sabía mucho y hacía mucho. Juan Duarte, como secretario de privado de Perón, por ejemplo, mandó a trasladar jueces que incomodaban a Perón y lo firmó Juan Duarte. Y eso era una orden de Perón que ejecutaba Juan Duarte. De esas cosas hay muchísimas y me consta en los papeles. Eso consta en el expediente. Tenía ganas, pero me van a decir que es una chicana. Hacía como Macri, trasladaba a jueces. ¿Sola firma? Ponele. ¿Por qué tengo que comprar Maten a Duarte? Lo tenés que comprar porque es un pedazo de historia que fue olvidada y que no la vas a estudiar en el colegio, no la vas a encontrar en ningún lado y además en mi libro está el expediente que fue olvidado. O sea, lo encontré yo y desgrabé los discos de pasta con las voces de los vecinos de Juan Duarte, de los amigos de Juan Duarte, de los policías que intervinieron en la escena del crimen, de los funcionarios de Perón. Ellos declararon ante la justicia y yo escuché sus voces y están hablando en primera persona contándote qué es lo que pasó con el hermano de Evita y secretario privado de Perón. ¿Se mató o se suicidó? Tienen que leer el libro por eso. Periodismo del peronismo, ¿sí? Y además una de las pocas invitadas que mira a cámara, no se mueve, sin perturbar, acá tiene mucha experiencia en tele. Una pregunta más para acá, está bueno. Una pregunta más. ¿Y qué te despierta la figura del general Perón a vos? No, a mí es un personaje muy importante en nuestra historia. Para entender nuestro país tenés que entender al peronismo, pero con este libro en particular a mí me despierta un poco de miedo. Cata, me encantó que hayas venido. Gracias, agradezco ver tu trabajo. Y te lo digo, verdad, todos los colegas te lo han elogiado, ¿sí? Gracias, me encanta tu programa. Tu laburo, gracias. Cata Delia. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¡Ah, viene mi amigo el Chacal! Los mejores videos del mundo, los más sorprendentes, los virales. ¿En dónde? En esta, la mejor casa de todas, la más popular. Crónica Che, quédate con mi amigo el Chacal. ¿Sabes?